Muy Ojo. bien. Pues nada, bienvenidos aquí en familia, Pepe y Susana, Ana, José Luis, me saludo, y José Antonio, que ha sido el primero esta tarde, así que una aula para él, que lleva desde y media clavado y yo también, a pesar de venir desde Madrid ahora mismo. Así que, uy, qué bonito, Pepe. Bonito, lo que hay. La Bretaña francesa. Wow, Y tienen unas casas, esta gente impresionante. Ahí se ve qué una iglesia. bien. ¿Ahí que estáis cerca del Le Mont Saint-Michel o qué, Pepe? No, en San Michel está ya en el norte-norte. Nosotros estamos en lo que es la Más Bretaña, abajo. sí, cerca de Vannes. Hemos Ah, estado hoy súper bonito ese pueblo, Vannes. Sí, vale. todo hecho. Oye, Muy bien. y qué bien, a vosotros sí que hay que haceros la ola por estar siempre, aunque estéis conduciendo, aunque estéis en Suiza, en Francia, en No, hoy me donde... he organizado. De hecho, he parado, paro aquí, que en este sitio que he llegado, y aquí escuchamos la Madre, clase. y encima nos compartís las vistas, vamos, enhorabuena y muchísimas gracias porque es un refuerzo para lo que hacemos. Ok. Las casas son preciosas todas. Tienen Sí, un jardín, un montón de flores, vamos, que son preciosas. sí, cuando sale el sol aprovechan y Claro, lo bueno, que pasa es que como llevamos todos los días aquí con sol, pues es qué que no te bien, imaginas el tiempo de otra manera aquí. Pero, claro, exacto. pero vamos, son idílicas. El próximo viajecito que os deis de esto así, que os da por vosotros, que de repente os vemos un día en Suiza, otro en Francia, otro sabe Dios, os voy a recomendar que vayáis a Suecia, a una ciudad que se llama Yarna y que os alojéis, que hay una recepción en el seminario Rudolf Steiner. Y en aquella comarca, ya os digo yo estuve organizando durante 3 años viajes allí de antroposofía y turismo. Y es pero bueno, absolutamente maravilloso, vamos. Pues en Y Suecia, José Luis, tengo yo una prima que vive allí, bueno, con su marido y sí, tiene dos así, niños. ¿en qué Y tengo zona? pendiente, pues no lo sé, Vale. José Luis, Esto porque que te hasta digo, ayer pensaba que era Suiza, ¿sabes? vale. Y Sí, ayer estuve hablando con ella y dice, no, no, es en Suecia. Y tengo pendiente ir a visitarla, pero bueno. pues nada, Así que ya cuando vaya ya te diré que me recuerdes dónde es el sitio. exacto, cuando lo decidáis me dice y ya os doy yo teléfono y contactos y planning. Aquello es Muy toda bien, una comarca relacionada con la antroposofía, que es qué guay, maravilloso, vamos. qué guay. A ver, estoy aquí intentando cargar y yo no sé, ¿se me oye entrecortado hoy o se me oye bien? Como no he No, bien, estado bien. aquí, Bien, no, bien. no he podido llamar a ver qué pasaba, porque el otro día había algún problema. Vale, ya por fin me está entrando en todo. Ujú. Bueno, pues nos quedamos la semana pasada, casi que finalizamos la parte del espíritu después de la muerte y nos quedamos a las puertas. Estábamos en la cuestión 8.3, a las puertas ya del capítulo 9, que trata del cuerpo físico y su relación, pues, del mundo físico y su relación con el mundo anímico y espiritual. Así que lo que primero que vamos a hacer, eso sí, leer los versos. Digo los porque tenemos dos versos este mes para adaptarnos a la luna tardía del solsticio, que nos marcó un- una Pascua de Resurrección muy entrada en abril. Y entonces, como ya dije, pero bueno, por si hay todavía alguien que no lo sepa, que vea la grabación, que hemos respetado el proceso espiritual de los versos hasta Pentecostés y ahora pues vamos a ir metiendo en vez de un versito dos para ir cogiendo el proceso físico planetario y adaptarnos para llegar a San Juan en la disposición anímica del verso de San Juan.
Y voy a compartir y leemos los versos. Para ello me voy a... Bueno, me voy a ir al WhatsApp directamente, que ya que los manda José Antonio. Tenemos el 8 y el 9. El 8 que sería el verso de Pentecostés, que son 7 semanas, 49 días, 50 días. El 1 era el de Pascua, que empezábamos el domingo de Pascua, 7 más, octavo llegamos a Pentecostés y hemos introducido el 9 también. Pues vamos a leerlo en silencio un momentito, después cualquiera de vosotros lo lee en voz alta y hacemos lo mismo con el siguiente. No se ve bien. Aumenta el poder de los sentidos en alianza con el crear de los dioses y reduce la fuerza de mi pensar a un estado aletargado de sueño. Cuando un ser divino quiera unirse con mi alma, el pensar humano debe acomodarse silencioso al estado de ensoñación. Olvidando mi propia voluntad, el calor del mundo, anunciando el estío, me colma espíritu y alma. A perderme en la luz me invita la visión del espíritu, y mi intuición me anuncia poderosa, piérdete para volverte a encontrar. Muchas gracias. Es impresionante como los versos también, una vez más, se adaptan a lo que tenemos hoy por delante pero de una manera asombrosa. Hoy que vamos a estudiar el espíritu, después lo físico en relación con el alma, con el mundo anímico y espiritual, y justo nos está hablando los versos de eso mismo, ¿no? De cómo este momento también te lleva todos tus sentidos hacia la observación de la belleza física, material de la naturaleza y cómo podemos aprovechar también para descubrir en todo ello lo anímico y espiritual. Y es justo de lo que se trata en este capítulo de Teosofía, que nos revela esa relación entre los tres mundos de los que procedemos, nosotros como seres humanos también, con los que nos relacionamos en la Tierra y de lo que estamos también, y con lo que estamos también conectados como espíritu. Es maravilloso, la verdad. Bueno, y dicho y hecho, vamos a leer y vamos a introducir con esta energía del grupo, con este ser antroposofía que nos invade cuando trabajamos juntos la antroposofía, ¿verdad? Vamos a leer estas síntesis que nos permiten introducir
todo una vivencia del literal del texto. Estoy sacándolo, a ver. Vale, o no. Sí. No. Un segundito que voy a ello. Lo tenía preparado, pero se me fue. No, ya está encontrado. Ya está encontrado. Bueno, pues aquí lo tenemos, la 8.3. Venimos y lo podéis ver aquí en el índice. Venimos de el espíritu en el mundo espiritual después de la muerte. Veníamos anteriormente del mundo del espíritu, anteriormente del alma, en el mundo anímico después de la muerte. Vamos repasando los tres mundos, los dos mundos hasta ahora, y también en la vivencia en el mundo desencarnado. Y de esta cuestión la semana pasada, que empezamos por la 7.2, cómo se organiza el mundo espiritual como creador de la vida material, y nos dio tiempo a trabajar juntos cuál es la misión espiritual del ser humano en la Tierra y qué facultades puedo desarrollar en las tres primeras regiones del espíritu. Es decir, llegamos hasta esas tres primeras regiones del espíritu con sus arquetipos. Y ahora, pues vamos a llegar a la cuarta y hasta la séptima. Y después nos vamos a adentrar, a ver si podemos hacer la 9 completa, estudiando lo que tiene que ver en el mundo físico con las fuerzas espirituales que obran en la configuración del mundo físico en los reinos de la naturaleza. Vamos a finalizar con la 8.3. ¿Cuál es la experiencia del yo superior en el mundo espiritual puro? Nos dice, y aquí hace un poquito de resumen de lo anterior, que en las regiones aún superiores del mundo espiritual, el espíritu humano ha quedado libre de cualquier atadura terrestre. Asciende al mundo espiritual puro, en el que vivencia las intenciones y objetivos que el espíritu se impuso con la vida terrestre. La cuarta región comienza a ser mundo espiritual puro. Ojo, comienza a ser. Pero no lo es todavía en el pleno sentido de la palabra. Ahí Porque estaríamos hablando, José Luis, de la esfera Sol, ¿no? sí, yo tiendo De la a, entrada en el Sol, ¿no? sí, yo tiendo a hacer también esa Hemos pasado analogía. Luna, Mercurio-Venus O sea, y estamos accediendo a Sol. O yo lo relaciono con Sol o con Marte, pero creo que es más Sol, ¿no? sí, es más Sol, porque esta sería la cuarta. eh, 1, 2, 3, cuarta, exacto. Cuarta mm, esfera. la cuarta esfera sería el Sol y después ya vendría Marte, Júpiter y Marte, Saturno, eso, Marte, Júpiter, que ya Saturno, sí. son las esferas espirituales, donde verdaderamente ya nada depende de lo que ha pasado en la Tierra. Ya hemos recuperado todos aquellos frutos de la Tierra, los hemos convertido en dones, los hemos depositado en el espíritu y a partir de ahí ya no miramos para atrás, ya miramos para el futuro, para la siguiente encarnación, para la siguiente misión, para, eh, para amplificar nuestras capacidades espirituales en pos de la evolución del mundo y en base a lo que podamos aportar en la encarnación siguiente, ¿verdad? Pero en el Sol, bueno, en el Sol, aquí no sé, aquí no liaron, no lo relaciona con las esferas, eso es en otras conferencias, ¿no? Pero en el Sol todavía
depende de lo que hemos hecho en la Tierra para que aquí en el Sol se pueda trabajar sobre esa materia prima que traemos de la última encarnación, que a partir de aquí ya eso no pasa. Aquí en el Sol depende de qué has hecho tú, cómo has implementado ciertas cualidades que vamos a ver ahora, eh, ciertas capacidades eh, para que aquí eso se convierta, los frutos de esas capacidades que has desarrollado en la Tierra se conviertan convertidos en frutos que nos llevamos al mundo espiritual y aquí con los seres espirituales del Sol, pues, bueno, o de la esfera correspondiente de la cuarta esfera del mundo espiritual, pues se conviertan en dones y ya se depositan en el espíritu. Todo lo demás al reciclaje. Y ahora lo resume mucho. A ver, en la cuarta región nos dice del mundo espiritual se hallan los arquetipos de las creaciones puramente humanas. Es decir, todo lo que el ser humano ha incorporado al mundo, lo que el hombre ha incorporado al mundo, como obras originales de su espíritu. Las creaciones de las artes, las ciencias, las de la técnica, las del Estado, todo lo que ha creado desde su espíritu para materializarlo en la tierra. Todavía no es puramente mundo espiritual. Este es el detalle. Estamos en la cuarta, estamos en la transición. En las tres inferiores hemos depurado primero todo nuestro ser etérico y luego nuestro mundo anímico, mm, de sentimientos eh, y de sensaciones y toda esa interacción. Y aquí todavía nos queda por depurar un poquito. ¿Por qué? Pues porque todavía está vinculado a la vida en la tierra, pudiéndose disfrutar solo de los frutos de lo que se llegó a realizar gracias a las propias capacidades y al grado evolutivo del lugar de nacimiento. O sea, en relación también al espíritu del tiempo, perdón, al espíritu del pueblo. Durante En su... relación con todo esto, José Luis, Sí, os sugiero que, fíjate que es sincronía, es que me impresiona un montón. El otro día subieron a palabras de Rudolf Steiner la GA236, el volumen 2 de las relaciones kármicas. Habían subido la conferencia 11, la 12 y han subido ahora la 13, ¿vale? Y la 13, justamente, le veo muchísima relación con esto que estamos estudiando ahora, ajá, porque habla como de la separación en su momento de la Luna de la Tierra, mm, anteriormente del Sol, pero cómo realmente la Luna que estuvo antes aquí, eh, después, cuando se separó, es como que hace de reflejo todavía a través de las jerarquías espirituales, de cómo las jerarquías espirituales nos acompañan en el pensar, en el sentir y la voluntad, cada trío de la jerarquía en uno de esos aspectos. Bueno, no sé, está súper, lo veo súper relacionado con esto que estamos tocando ahora. bien. Sí, ya que has hablado de eso y para los que a lo mejor todavía no tengan habilidad en encontrar palabras de Steiner y luego no digan qué GA era, qué conferencia era y tal, pues si quieres, como siempre, ser tan amable de Sí. poner la referencia en Bueno, el grupo, pues genial. yo comparto el fichero, lo que pasa es que está, está con anotaciones mías, sí, Ah, ya lo que pero no dices está, que lo habían subido a Rudolf Steiner. sí, está el Ah, audio, o sea, está el audio y ah, después yo tengo el fichero con la conferencia, ajá, vale, vale. Pero que no me... José Antonio, ¿el audio a través de YouTube o de...? Sí, de YouTube, sí.
Eso lo subo ahora y si queréis el texto me lo decís. Eso lo pongo ahora. Bueno, aprovechamos para los recién incorporados, para Teresita y para Ana. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos con la 8.3 del mundo del espíritu. La última cuestión en la que ya va a trabajar las esferas superiores del mundo del espíritu. La cuarta, que como siempre en una estructura septenaria, la cuarta es un momento de tránsito. Aquí ya estamos en el mundo espiritual superior, pero todavía hay una vinculación con la última encarnación y con el proceso que hemos vivido en la vida anterior y, y en ello estamos. Entonces, eso nos dice que todavía esta cuarta esfera del mundo espiritual no es puramente espiritual, pues está todavía vinculada a la tierra, pudiéndose disfrutar solo de los frutos de lo que se llegó a realizar gracias a las propias capacidades y al grado evolutivo también de donde hemos nacido, que tampoco es aleatorio. También ahí hay fuerzas superiores, espíritus, seres, como queramos llamarle, los espíritus del pueblo, que bueno, que también pues nos ayudan a estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en función de nuestro trabajo adecuado en vidas anteriores y nuestro karma. Está todo no está absolutamente trazado, pero sí está muy bien organizado para aprovechar al máximo y poder hacer que la evolución del ser humano y del mundo pues culmine con éxito a que seamos la décima jerarquía de la libertad y del amor. Entonces, nos dice también Rodesteiner que durante su estancia en esta región, los artistas, eruditos, grandes inventores, extraen sus impulsos intensificando su genio con el fin de contribuir en mayor medida en el proceso de la cultura humana cuando vuelvan a encarnar. Si el hombre, en el periodo entre muerte y nuevo nacimiento, no atravesara esta región, en la vida anterior, carecería de intereses más allá del quehacer personal en la vida y no llegaría a actuar en lo humano en general. Es decir, aquí es donde en mayor o en menor medida el ser humano adquiere el impulso de dejar su semilla en la tierra, independientemente de que él esté, para que perduren sus actos en beneficio del bien de la humanidad. En, en, el, en mayor medida de aquellos genios y de aquellas personas eh, que, que han dado un legado importante en su época, pero cada uno de nosotros igualmente. Y aquellas que lo han hecho en mayor medida es porque han hecho un proceso en el que, pasando encarnación tras encarnación y por esta esfera de la cuarta esfera del mundo espiritual, pues han ido acrecentando y les ha tocado en ese momento, por nacimiento y por trabajo anterior, entregar lo que necesitaban. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Además, aquí estáis todos ya antropósofos consagrados. Y además es que es impresionante cuando vas leyendo cada vez más cosas, que es que la de, no sé, yo tenía un poco la imagen de pocos seres, pero al revés, hay muchísimos seres por lo que yo cada vez voy leyendo más y todo eso, no se imagina uno la cantidad de seres que hay en el mundo espiritual ayudando a que todo fluya como tiene que fluir. Mm, Es que, bueno, como después de forma un poco razonada, dice, como no podía ser de otra manera, ¿no? mm. Sí, eso da esperanza de que Sí, la sí, cosa al final termine bien, ¿no? sí, sí, porque además en el libro del perdón, Sergei Prokofiev también hacía mención a todo eso, Mm. de una manera bastante explícita.
Y es muy bonito darse cuenta. Es un antes y un después. Mm. El que ahora puedas observar el mundo lleno de otras cosas que antes intuía, a lo mejor, porque aquí cada uno venimos de muchas cosas y lo teníamos ahí, pero cuando acaba en la antroposofía pasa como eso. Uf, es que lo veo tan claro, ¿verdad? Sí. Y no porque lo que dice Rod Steiner, y creo que lo dice aquí, a ver si luego, yo creo que sí, que está en la cuestión, en la 9, a ver, que, mm, bueno, no sé ponerlo en pie, Tú ahora dices, cuando pasemos por ello os lo indico. tú dices a lo mejor que no es porque te lo creas, ¿no? Sino porque tú mismo lo vivencias Sí, y lo sí, intuyes de alguna manera. sí, No sé, es que sí, yo no he visto, no he tenido esa, entre comillas, suerte de ver nada de mundo espiritual ni nada de eso, pero al margen de haberlo visto, no haberlo visto, es el sentimiento que uno tiene de decir, es que esto es así, es que encaja. No sé, yo lo veo así. se refiere a algo así luego cuando habla de los seres elementales, de los reinos Sí, de la eso, en el capítulo naturaleza. 9 sí. Y dice, a ver, que el problema no es que esté pirado el que piensa que hay gnomos, ondinas y sílfides. Fide, El problema es que el que está pirado es el que cree que son bichos ahí reales con ese aspecto, claro, que es una simple representación de un ser invisible, pero que se puede percibir y que tú lo puedes percibir antes incluso de que yo te lo haya contado. claro. Viene a decir, ¿no? Con palabras un Sí, poco sí, sí, más del sí. siglo XIX. Además, sí, bueno, nos vamos a adelantar al capítulo 9 pero además hay un ejemplo al principio del capítulo que a mí me ha venido una especie de una imagen de iceberg con la Ya, parte visible y ya, la parte no visible del agua, que es que total. lo Ya, sólido y lo líquido, ¡buah! Que es como, como, no sé, sí. es muy fuerte. Clarificadora Sí, sí, sí. 1000%. Mm. Mm. Bueno, estamos haciendo spoiler, pero bueno, como por otro lado también están ahí las cuestiones, el libro y todo, y algunos de vosotros también habréis pasado, así que los que no hayáis pasado, se os abre el interés de llegar, así que vamos a seguir un poquito a ver si llegamos por ahí. Nos dice Rudolf Steiner que toda creación, la dada en el mundo mineral, vegetal y animal, y la realizada por el hombre en la tierra, no hace más que dotar de existencia externa a las supremas metas e intenciones. Existencia externa, o sea, de realidad, algo que no tiene una realidad física, que son las metas y las intenciones. Dotarnos de las réplicas de los propósitos del espíritu. Es de lo que están compuestas las siguientes regiones del espíritu. No veas la frase, ¿eh? Esto, esto no se puede ni analizar sintácticamente a nivel de sujeto y predicado, que está más allá, vamos. Y ahora vienen esas regiones que ya nada tienen que ver con nuestro mundo, con lo que hemos vivido en nuestras vidas anteriores. Es la quinta región del mundo espiritual. En la quinta región, el hombre puede vivir y desplegar en plena libertad el verdadero yo del hombre. Y ese yo es el que en cada encarnación aparece una y otra vez como el yo de uno mismo. Es la esfera del yo superior, que en cada encarnación aparece como nuestro yo individual.
Y sigue. Cuando el yo vive en la quinta región del mundo espiritual, en esta, se halla en el reino de las intenciones y propósitos del mundo espiritual. Y trae consigo las facultades que se han desarrollado en las regiones inferiores del mundo espiritual. ¿Qué facultades son esas? Pues las que se han depositado en el espíritu gracias a nuestra vivencia de la encarnación anterior, como dones, una vez que se ha eliminado lo que no nos iba a servir para ese espíritu eterno, se quedan los dones. Y esos dones se han trabajado en esa primera, segunda y tercera esfera junto con los seres espirituales y se han convertido en facultades que se graban en el espíritu y que son las que volverán a encarnarse desde ese yo espiritual en la siguiente encarnación y se depositarán en ese yo personal de la siguiente encarnación. Claro, porque si no recuerdo mal, José Luis, realmente cuando estábamos en Luna, digamos que el mundo espiritual se queda con lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo que Mateo habla de la lámpara de aceite que hayamos incorporado en nuestra encarnación presente, y el resto se queda pendiente hasta la vuelta para incorporarlo al nuevo karma tal. Se queda ahí como un residuo, digamos, ¿no? Y Ujú. entonces aquí está hablando de eso que hemos seguido avanzando hacia arriba. Ahí es como, ahora es como que toma cuerpo todo eso, ¿no? En esta quinta región, ¿no? Perdona, esta quinta región se refiere a que ya, o sea, tenemos la parte mineral, tenemos la parte de crecimiento, después está la parte de intuiciones, luego estaría alguna más, y en la quinta se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al proceso después de la muerte. Lo que es la intuición y todo esto son procesos que realizamos estando encarnados, ¿no? Entiendo. Es diferente. Ahora se está refiriendo a cuando dejamos la vida material, empezamos a depurar todo lo que hemos hecho. Dice José Antonio, se queda el karma en la luna, esperando, se queda lo que realmente también hay que trabajar porque quedó pendiente porque era parte de tu misión. Luego hay otro montón de cosas que también se tiran. Todo lo etérico en el mundo etérico y de lo astral, todas las pasiones que tienen que ver con... No, y después encima hay que tener en cuenta que lo mismo ya hay mucha gente en esta etapa, según estudiamos la GA 140, que está ya dormida. Ujú. Como que ha pasado las etapas de Mercurio y de a lo mejor de Venus y de Mercurio y de Venus, y llega Sol y es como que el, es que no me acuerdo bien cómo lo describía ahí en la G140, pero como que sí, el yo espiritual de esa persona sigue ahí, pero como Sí, que no tiene muy tiene nada, pocas interacciones con que no tiene nada que trabajar. eso, es como que no tiene nada que trabajar porque realmente no, a lo mejor no ha hecho un aprovechamiento adecuado de la encarnación en la Tierra. ¿Eh? No ha incorporado frutos que trabajar, Claro. que madurar. Mm. Sí, no, y además lo ha dicho así tal cual, ¿eh? O sea, hay gente que aquí, pero Claro, es poquita que gente. el simple hecho, de hecho, Mario, el del grupo Baldor Cali, hay el último día que ahora han empezado también otra cosa, que hablan de que ha empezado un tema que es de Eva a Sofía, ¿vale? Han empezado otro nuevo capítulo. Y el otro día precisamente comentaba em, que esas situaciones de a lo mejor personas
que tienen un vínculo religioso, pero es un vínculo religioso simplemente de ir, orar y una participación en la iglesia y tal, pero que después realmente no hay un proceso de transformación interior eh, consciente, pues como que realmente eso es un poco en toda esta, digamos, conocimiento que expone Rudolf Steiner, se queda un poco como que no llega, ¿vale? Como que, no Eso sé es si a de lo la mejor me estoy eso es de explicando la, bien. sí, no, está bien, porque además lo hemos visto aquí también Sí, perfectamente. sí, Eso, a ver, está en la tercera esfera. Está en claro. ese trabajo que además haces con las almas que te han unido en esos En espacios esos de vínculos trabajo religiosos, exacto, religioso eso, sí, espiritual, pero sí, que sí, llegas a hacer un trabajo que es de claro. tercera esfera espiritual, pero no tiene nada que ver en la cuarta esfera, ya tiene que ver el que tú hayas aportado algo y sobre todo en lo religioso y espiritual, que hayas llegado a sentir tu hermandad independientemente de la procedencia de las personas, de has sentido lo universal a nivel de humanidad. Mm. Pero fíjate, también mete en el mismo saco aquí en la quinta esfera a los inventores, a los eruditos, a los que han creado eh, la ley, a los que han aportado a nivel social, ¿verdad? Claro, No solo a Gandhi pero y claro, a pero yo lo Krishna y todo. interpreto, claro, yo lo interpreto en el sentido de esas personas que han creado y han aportado eh, desde el punto de vista de lo bueno, lo bello y lo verdadero, que son las tres cualidades del mundo, digamos, elementales del mundo espiritual. Porque los que, no sé, los que crean maldad de alguna manera, pues no sé Ujú. dónde encajarían. O no sé en qué punto de aquí, Sí, no, porque hay ahí gente que están, inventa, pero inventa maldad, claro, están trabajando para las fuerzas del mal y se hacen instrumentos, claro. instrumentos también necesarios en su siguiente encarnación Sí, sí. de las fuerzas del mal. Mm. Lo triste son elementos necesarios, pero hombre, yo creo que puesto a, ¿sabes? Puesto a trabajar un don como la voz, que es mejor, cantar reggaetón o cantar por Bocelli, Andrea Bocelli. La voz, la cualidad espiritual la tiene. Hoy estoy muy musical porque me he estado con 2000 cantantes o 3000, yo qué sé. Entonces, cuando el yo vive en la quinta región del mundo espiritual, se halla en el reino de las intenciones y propósitos y trae consigo las facultades que se han desarrollado en las regiones inferiores del mundo espiritual. Con ello, pero ahora está hablando de la quinta, José Antonio? Todo lo que hemos ahora estado hablando nosotros, estábamos más centrándonos otra vez en la cuarta, que en la quinta es que ya ahí sí que viene todo lo que se trabajó en la primera, lo que se trabajó en la segunda, lo que se trabajó en la tercera y lo que se trabajó en la cuarta. Y ya en la quinta lo que te queda es con todas esas facultades sobre los frutos de las vidas precedentes. Lo que has trabajado en esta esfera después de la última paso por el umbral, más lo que ya estaba depositado en las vidas anteriores. Y todo va increciendo. Entonces, tan solo nos dice la pequeña parte
que haya trascendido nuestros intereses cotidianos en la Tierra podrá desplegarse como fruto en estas regiones superiores del mundo espiritual. El que solo vivió en lo pasajero no sembró ninguna semilla capaz de desempeñar un rol en las intenciones de la ordenación eterna del mundo. Pero surge en él el anhelo de impregnarse para la vida física siguiente del impulso que permita, a través del karma, perfeccionar esta condición. Aquí, yo espiritual, en la medida en que está desarrollado, el yo espiritual, vive en la realidad que le es propia, sigue desarrollándose y se prepara para hacer posible una nueva encarnación, el cumplimiento de los propósitos espirituales en la realidad terrestre. En una nueva encarnación, ser posible en una nueva encarnación, el cumplimiento de los propósitos espirituales de la realidad terrestre. El yo espiritual, desarrollado durante una serie de estancias en el mundo espiritual, puede sentirse miembro de la ordenación divina del mundo. ¿Te suena esto, José Antonio? Bueno, si estuviera, hay algo muy parecido en el credo de la comunidad de cristianos, ¿verdad? La Sí, sí. fuerza para todo lo que realice le viene del mundo espiritual y se da a sí mismo las metas que habrá de realizar en su propia encarnación, de tal modo que transcurra de acuerdo con lo verdadero y lo espiritual, Sí, sí. lo bueno, lo bello y lo verdadero, como dice José Antonio hace un momento. Durante ese estado intermedio entre dos encarnaciones, es decir, entre la muerte y el nuevo nacimiento, en el que están sucediéndose estas 7 esferas, primero de depuración, la cuarta de tránsito y las 3 superiores ya de trabajar con las cualidades espirituales de cara a la siguiente. Nos sigue diciendo que el hombre se encuentra en presencia de todos aquellos seres sublimes ante cuyas miradas se extiende sin velos la sabiduría divina. Qué belleza, ¿eh? de textos meditativos realmente, porque ha ascendido al nivel en el que puede entenderlos. En la sexta región del mundo espiritual, el hombre realizará en todas sus acciones, en las vivencias en esa esfera espiritual, no estamos hablando de las acciones terrenales, lo más adecuado para el verdadero ser del mundo, porque no puede buscar lo que a él le aproveche, sino únicamente lo que haya de suceder según el curso correcto de la ordenación universal. Si todos esos frutos que tú tienes ahí depositados, en la medida en que haya algunos que se puedan aprovechar para que vengas con una cualidad acrecentada en este sentido de mirar por el bien general, pues aquí es donde se va a producir esa semilla que va a venir luego a encarnar en la tierra. En la séptima región del mundo espiritual se reconoce en su propio núcleo vital y abarca con su mirada toda la vida de esos mundos espirituales. Aquí habría que poner el hombre se reconoce en su, bueno, el hombre, el ser humano es más terrenal, ¿no? El espíritu humano se reconoce en su propio núcleo vital y abarca con su mirada toda la vida de esos mundos espirituales. Esas facultades actúan en las profundidades inconscientes de los órganos corporales que originan la conciencia del mundo físico.
ahí se hace lo que nosotros ahora estamos intentando hacer, pero en vida. El entender todo este proceso relacionado con tu propio trabajo personal, de encarnación en encarnación. Y de ahí incluso va a influir en tu configuración física, que aparte de depender de la genética, como ya vimos, tiene una parte de predisposición por todas estas, por todos estos capacidades que has trabajado en el mundo espiritual y que vienes ahora a poner al servicio de la tierra con tu misión. Capacidades mentales, fuerza física, todo. Resistencia anímica, integridad, ecuanimidad, pero ya en un trabajo que viene del mundo espiritual, igual que aquí también lo trabajamos con los ejercicios. Bueno, finalmente nos dice que si se quiere juzgar en qué medida una vida humana entre nacimiento y muerte puede ser resultado de vidas terrenales precedentes, el alma debe liberarse de las condiciones de la vida corporal. Así puede percibir en imagen las vivencias por las que pasa en el periodo entre muerte y nuevo nacimiento. Esa percepción permite percibir los procesos que tienen lugar en el mundo espiritual, tal como aquí se ha indicado. Y esto también tiene un punto de unión con el proceso biográfico. Justo la biografía te ayuda a nivel de lo que sería la psicología, a nivel de la antroposofía, con esta herramienta también, a entender cuál es tu misión, a entender por qué lo que te pasa tiene que ver con tus vidas anteriores y tu misión en la Tierra. Y bueno, Curiosamente, a mi mujer Amanda me preguntaba el otro día, hablando del tema de la biografía y todo eso, me decía ella, ¿pero para qué sirve la biografía antroposófica? No sé, yo le contesté lo que yo creo, pero lo dejo ahí porque yo no la he hecho todavía. Entonces, como no la he hecho, pero quiero hacerla, lo lanzo ahí para los que lo habéis hecho, si queréis. No, yo la estoy haciendo. Y yo esa misma pregunta se la hice a Monse. Digo, en definitiva, ¿esto para qué sirve? Eso, Porque después está muchas cúrratelo, cúrratelo. Le dijo Monse. pues es que, verá, como es todo un proceso, pues estamos viendo los estenios y además centrándonos mucho en cada uno de ellos. Global no se ha visto todavía nada, porque después resulta que cuando terminemos, que ya, claro, es que como mi vida es larga, Pues imagínate la mía. cuando terminemos, pues ya no queda mucho. Vamos, ya os diré cuando llegue a esa parte. Ahora hay que hacer, digamos, bueno, José Luis lo tiene que saber, pues José Luis lo ha hecho, una recopilación de lo que es los espejos, que le llama ella los espejos, ¿no? Sí. Y de ahí, digo yo, digo yo, lo que sí es cierto es que hay algo muy especial cuando estás haciendo la biografía. O sea, Bueno, es un recuerdo de tu vida, pero muy, muy especial. claro, porque te vas dando cuenta, entiendo, de un montón de aspectos y cómo esos aspectos han ido haciendo la persona que eres ahora mismo. Exactamente, pero no el recuerdo que tú has tenido de los hechos ocurridos, sino de otra serie de cosas que no te hubiera dado por pensarla así como así. Ya, ya. Estando, sí,
y no es que te dirija a Monse en ningún aspecto ni nada. Ahí hay algo especial. Yo ya lo digo, que ahí hay algo, o sea, cuando lo estás haciendo, hay algo especial. Se Nada, se me mueven van a cosas. hacerla. ¿Eh? Sí, sí, yo no sé cómo llamar qué es lo que pasa, pero sí. Eh, y, y le encuentras mucho sentido a muchas cosas. Claro, Le eso es lo que yo encuentras creo. muchísimo. Y además cuando te vas a la fecha, a los 55 y 10 meses, que- Sí, fechas que muy son, muy concretas que se producen cambios, dice, madre mía, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Y sí, 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 se da, es que se da, es que parece increíble, pero se dan unas circunstancias, o sea, que tú has pasado sin saberlo siquiera y de pronto ha coincidido con la fecha exacta de eso, de unos años, o sea, de una fecha, o sea, un año y unos meses concretos, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Pero sí, sí, no, vamos, bueno, José Luis seguramente puede decir mucho más, porque él en la biografía ha estado también muy... y Ana, los nudos lunares. los nudos, eso, los nudos, exactamente. Es que Sí, yo he asistido a 2 o 3 reuniones de Monse ajá. y es verdad lo que tú dices, que bueno, te hace recordar cosas que dices, no sé, hace un montón de tiempo que no pienso en esto, que yo no me acordaba de esto. Sí, sí. Sí, a ver, yo he hecho o sea, los talleres con ella los he hecho, pero aparte la biografía individual, que eso es algo Ujú. muy especial. Ya os contaré cuando llegue al final de todo esto, Sí, yo lo tengo ahí pendiente. porque y yo también. es algo muy especial, de verdad. Yo creo que merece la pena. Tú le estás Sí, además pienso haciendo, que te puede ayudar mucho, ¿no? En algunos aspectos de la vida, ¿no? Pues fíjate, pues sí, pues además en mi momento, yo es que digo, esto parece que ha venido exactamente cuando tenía que venir. Ujú. Hombre, en- enti- Casi todo. entiendo que todo depende también de los cambios que tú después quieras hacer. Si lo quieres hacer por simple conocimiento de investigación personal, pues supongo que no tendrá mucho efecto, pero si realmente le pones sustancia a eso, o es un Jesucristo Nicodemo, vaya. No sé, yo lo veo así. Sí, ¿Quitamos uno? en mi caso es profundizar, vamos, no es pasar por la historia por conocimiento, sino eso, profundizar y a ver hasta qué punto me ayuda a entender mi vida actual. Ya está, o sea, también eso, ¿no? O sea, de todo lo vivido y todo, no sé, ya os diré cuando lleguemos a ese englobe de todo lo que estamos viendo desde el nacimiento hasta ahora, ¿no? Ya os diré cómo, pero yo creo, vamos, está siendo muy fructífero ahora mismo, pero además porque con Monse no es solamente el que tú hables de tu vida anterior, o sea, de lo que ha sido tu vida anterior, sino de lo que hablamos también de mi situación actual. Entonces, ¡pum! Para mí es algo maravilloso, de verdad que sí, lo puedo Claro. decir. yo Y creo que además, bueno, eso, que Monse me ha llevado a Montserrat, que de verdad que es una persona increíble, vamos. Ahora está ahora, con mi hija, ¿eh? En Montserrat, con mi hija en Barcelona. La ha ido a Dios, buscarla al aeropuerto y todo. anda, ay, 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 qué mona. Sí. Ahora hay otras dos personas de este grupo que van a empezar la biografía con ella. Ah, sí. Sí. Bueno, pues yo la recomiendo porque de verdad que, bueno, para mí es, y no es que ella haga, o sea, no es que ella dirija grandes, no, no, ella es una persona con mucha fuerza y con mucha energía. ¿Qué quieres que os diga? Monse es una persona también muy Yo creo potente. que la vamos a tener que invitar aquí un día y que nos cuente y hacerle a vosotros las preguntas directamente, porque merece Ah, la pues pena. sí, pues Además, tiene una forma de contar y de hablar sí, tan
pausada, pero tan profunda. Sí. Es muy bonito. Se lo voy a decir a ver si los jueves lo tienen más o menos libre y lo hacemos un jueves, le invitamos 3 cuartitos de hora para... Claro, o estaría bien, mejor quizá, que ya hemos hecho lo de traer invitados en el grupo, en el tercer viernes, En con el el grupo grupo. Lux. en el Lux, Sí, en el Ah, Lux. claro, claro. El pues viernes, sí. eso es el viernes próximo, no, el viernes no, el siguiente, ¿no? Este no el siguiente, si es que pasan los meses volando. ¿Qué pasa Y con- ya tenemos una sola sesión más de Teosofía, que va a ser la siguiente. Sí. Y no me atrevo yo a poner una extra, la verdad. Eh, Pues el Sendero del Conocimiento hay que leerlo, ¿eh? sí, 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 sí. Eso es lo que vamos a trabajar porque el otro capítulo, el 10 del aura, va a ser muy cortito porque ahí lo que se puede sacar de conceptual es el concepto del triple aura, que eso lo vemos en un momento, y después yo hice unos resúmenes porque eso no hay forma de hacer ni una cuestión, ni de leer juntos, ni de nada, porque eso es boom, 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 ¿sabes? Ya lo veréis. Entonces veremos ese concepto del triple aura del 10 y el 11 que es el Sendero del Conocimiento, que es una serie más de ejercicios, pero que tienen también, que son muy complementarios a los mundos superiores y que se completarán luego con el Sendero del Conocimiento en Ciencia Oculta. Y Sí, esa, pero este Sendero del Conocimiento es impresionante. No sé, eh, yo creo que es lo mejor que se puede leer del libro, vaya, bueno, no, a lo mejor no tanto, pero vaya, que sí, llegar al sí, final o sea, quedarte en este momento del libro y no terminar el Sendero del Conocimiento, para mí es una sangrada. sí, sí, sí. No, no, lo Hay que vamos a leerlo, hacer, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer bien. porque es que es súper nutritivo, vaya. Sí, sí. De hecho, yo leyendo hoy el capítulo 9 decía, escucha, estoy frito por llegar al 11 porque tengo una gana de Sí, sí, releerlo sí, sí. completo. Mm. No, y además que se coge con muchas ganas porque si te enreda en leer el 10 te vuelves loco y luego respiras, ¿no? Mm. Bueno, pues para todo eso vamos a acabar no por acabar, sino por, por, por cogerlo ya el capítulo 9 que son 2 cuestiones nada más y que son muy interesantes también, porque ahora nos culmina todo lo que hemos estudiado a nivel de los mundos anímicos y espirituales en la relación con lo que más conocemos aquí en el mundo. Entonces, tenemos el mundo físico y su vinculación con los mundos anímico y espiritual, y la que sería el capítulo, bueno, la sección 9 de nuestro proceso de estudio, porque hay muchas, depende de las traducciones también, de las ediciones, hay unas numeraciones y otras. Para nosotros la cuestión sería la 9.1, cómo podemos reconocer a los seres elementales de la naturaleza, aparte de leyendo los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, el mundo de los objetos de la percepción sensorial se suma al de las formas del mundo anímico y al del mundo espiritual, que no pueden ser objeto de observación sensorial. Durante su existencia corporal, el hombre vive simultáneamente en estos 3 mundos. Percibe las cosas del mundo sensorial y actúa sobre ellas. Mundo físico. Las formas del mundo anímico de simpatía y antipatía obran sobre él y su propia alma provoca efectos sobre el mundo anímico. Y la esencia espiritual de las cosas se refleja en su mundo de pensamiento, mientras él mismo, como ser espiritual pensante, pertenece a esa región espiritual. En un párrafo nos ha resumido algo grandioso, el gran secreto que muy pocos tienen la suerte de poder reconocer tan claramente como a través de un proceso
de conocimiento como la antroposofía. Nos sigue diciendo Steiner que los objetos del mundo material, toma ya, son entidades espirituales condensadas. El ratón, el boli, miráis encima de la mesa y ahora ya estáis viendo entidades espirituales. ¿Qué os parece? Guau. Esto me recuerda a la definición que dio Mariano en una charla sobre la materia, que decía, como decía, que Mariano, es que como es tan impresionante, decía, materia viene de mater, y mater es la madre. Y entonces la madre como materia se ve fecundada por el espíritu y entonces sale como hijo la condensación de la que está hablando aquí. Ujú. O sea, el ratón ya es la Trinidad. Vamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya, Impresionante. madre mía, qué bueno. Sí, pero bueno, está muy relacionada también con lo que estudiamos en la GA02 del goteanismo, porque claro, es que todo tiene una parte oculta detrás realmente, o una procedencia, o algo oculto, una cara oculta, como la luna, ¿no? Que de eso habla también la GA236, esa que os he dicho antes, la conferencia 13, de la cara oculta de la luna. Si estuviera aquí José Ramón, que lo animamos, si nos ve luego en diferido, que lo echamos de menos, José Ramón, le preguntaríamos ahora que nos contara de la antroposofía que tantas veces nos dice, ¿no? Que lo que más a él le ha llenado es descubrir el espíritu en todo lo que hay. Pues justo aquí es donde se dice más claramente, justo eso que a él le ha llenado enormemente, ¿no? Y que en realidad es la esencia de lo que nos llena a todos. Bueno, entonces, así, un mineral es un ente pensamiento condensado. Todo ser mineral actúa sobre el otro de manera exterior, lo que se puede expresar en pensamientos, deduciendo leyes generales como una imagen mental de todo el mundo mineral. Esa imagen de pensamiento es un reflejo del arquetipo de todo el mundo mineral sensorial. Es decir, dos minerales chocan y esa es la forma que tiene los físicos de interactuar. Pero cuando yo me pongo a estudiar los minerales, estoy entresacando leyes y esas leyes lo que están es siendo el reflejo de los arquetipos espirituales que impregnan esa condensación material a nivel espiritual. ¿Se entiende, verdad? A lo que se encuentra el hombre en el mundo mineral, se le agrega en el reino vegetal la vida y aparecen los fenómenos del crecimiento y la reproducción. Los cristales son la transición del mundo mineral sin forma a la facultad formativa viviente del reino vegetal. ¿Lo vamos siguiendo? Al proceso de cristalización le corresponde como arquetipo espiritual la condensación del proceso que se realiza cuando los gérmenes espirituales de las tres regiones superiores del mundo del espíritu se desarrollan en las formas espirituales de las regiones inferiores. Al proceso de cristalización le corresponde como arquetipo espiritual
la condensación del proceso que se realiza cuando los gérmenes espirituales de las tres regiones superiores del espíritu se desarrollan en formas espirituales de las regiones inferiores. Es decir, ese mundo del que hablábamos antes, después de la cuarta, en la que ya todo es espíritu puro, esos generan en el mundo físico también la forma estructurada. Ahora, la planta es forma. Tiene esos seres que se han materializado en forma, que los llamamos, y en el siguiente libro los llamaremos los espíritus de la forma, los Elohim, como el cristal, pero también fuerza formativa, reflejo de las mismas fuerzas de los gérmenes espirituales de las regiones superiores del mundo del espíritu que se han conservado en la vida vegetal. Es decir, los gérmenes espirituales han descendido un grado como seres elementales para obrar en el reino de las formas. Los de las formas se quedaron, pero en el vegetal se introdujeron para producir la vida y el desarrollo de la metamorfosis de las plantas y la capacidad de crecimiento y reproducción. Ahí se han sacrificado. No tenían por qué, son seres espirituales, pero se han sacrificado, han entrado. En el mundo animal hay que añadir algo más, la sensación y el instinto, que son las manifestaciones del mundo anímico. Todo ser animal recibe impresiones y ejerce su influencia sobre el mundo anímico. El animal se encierra en sí mismo en una forma completa y dentro de ella sus instintos son expresión de procesos arquetípicos que tienen lugar en las regiones superiores del mundo del espíritu, pero que obran en el mundo anímico. Si a las formas primordiales que todavía no tienen configuración las llamamos primer reino, reino mineral, elemental, y a los entes fuerzas sensorialmente invisibles que actúan como artífices del crecimiento vegetal, segundo reino elemental. En la ciencia del espíritu podemos llamar tercer reino elemental a la región a la que pertenecen las entidades sin forma, las que viven en las envolturas anímicas animales y que han descendido un grado más hasta el mundo anímico. Ahí se vuelven a sacrificar unos seres para penetrar. No tienen forma, no tienen estructura, no son visibles, no son perceptibles a los sentidos, pero
han descendido un grado a lo anímico y se han introducido dentro del ser animal del tercer reino elemental de la naturaleza. Bueno, una respiración. No es fácil, la verdad. Sobre todo en esa visión de que de ese mundo espiritual hay fuerzas que actúan desde allí sin sacrificarse en penetrar y otras que sí penetran, se sacrifican, se donan. Y eso ocurre en los minerales cuando llegan a lo que es el cristal, en las plantas, en lo que es la reproducción y el crecimiento, todo su cambio desde la semilla hasta la flor, y en el animal, en su, en su ser animal, ánima, en sus instintos. Es que sobre estos tres reinos elementales de los que habla, creo que tiene después ciclos de conferencias Rudolf Steiner más extensos, ¿no? Sí, no sé Sí, cuáles son, pero creo que sí, ¿no? sí, Porque el segundo reino elemental del que habla es donde estarían los gnomos, sílfides, salamandras y todo eso de ahí. Y después los otros no sé cuáles son, sí. los nombres que Eso podrían es tener, pero un tema que estaría bien después de lo social, cuando ya en los lunes. Y hay mm, un libro, no me sale ahora, que, fíjate, yo no he llegado a leerlo completo nunca, no he tenido el momento porque ya me cogió en la vorágine de poner todo esto en marcha y no tenía un segundo para salirme de la elaboración de todo esto. Y, ay, ¿cómo era? Mm, el de la Sinfonía de Sinfonía la Palabra Creadora, Exacto, ese, ese, ese. ese. Estaría bien trabajarlo juntos. Sí, ese libro yo lo tengo siempre en mente. Mm. El hombre, el hombre como como, Como como sinfonía de la sintonía palabra de la creadora. palabra creador. Exacto. Ese, Mm. Además está en el Corpus hombre, Lux. Tenemos sí. digital eso. Mm. Uy, Dios mío. Si leemos la 9.2, no sé Venga, cómo, pero si la vamos. leemos, yo me espero, si no, Sí, sí, vamos a leerla y así. Y nos quedamos un ratito para intentar sí, digerirlo entre nosotros, el que pueda quedarse un poquito más. A ver. vale. eh, bien. ¿Cómo el espíritu se reconoce a sí mismo en el pensar del hombre? ¿Qué viene ahora? ¿Por qué hice yo aquí un corte? Porque hemos trabajado los tres reinos de la naturaleza y cómo el mundo espiritual se introduce en ellos directa o indirectamente. Pero lo que pasa con el hombre es punto y aparte. Nos dice Rudolf Steiner que el hombre está dotado de capacidades que le permiten convertir las sensaciones en representaciones y pensamientos, controlando sus instintos con el pensar. El pensamiento que aparece en la planta como forma y en el animal como aptitud anímica, emerge en el hombre como pensamiento mismo. El animal es alma y el hombre es espíritu. El ente espiritual ha descendido un grado más. En el hombre, la entidad espiritual misma ha penetrado
en el mundo material. El espíritu se manifiesta en el hombre mediante las condiciones del organismo cerebral físico y se ha convertido en la entidad interior del hombre. El hombre, en la medida en que es un ser pensante, carece de un reino elemental que lo constituya desde afuera. El organismo mental, por el contrario, se desarrolla completamente desde el interior de su cuerpo físico. El animal manifiesta sentimiento de sí mismo, mientras que el hombre tiene conciencia de sí mismo. En el hombre, por los condicionantes físicos, el espíritu se reconoce en el pensamiento como vago reflejo de sí mismo. Las partes constitutivas fundamentales del hombre que vive en el cuerpo se relacionan con el mundo espiritual. Podemos considerar un cuerpo físico, Cuerpo físico, un cuerpo etéreo y un cuerpo anímico. Y aquí se refiere al alma racional, al núcleo del alma, al yo, al ser pensante del hombre, como la condensación de los arquetipos del mundo espiritual sensible, del mundo espiritual en el mundo sensible. De esa manera se sitúa el hombre dentro del mundo sensorial. Así trabaja el espíritu en su cuerpo físico, en su cuerpo etéreo y en su cuerpo anímico sensitivo, y de ese modo el espíritu se manifiesta en el alma racional. Así pues, en los tres miembros inferiores del hombre obran junto a él los arquetipos en forma de entidades que de algún modo se mantienen exteriores a él, mientras que en su alma racional él mismo se convierte en trabajador consciente sobre sí mismo. En el hombre, las entidades que trabajan sobre su cuerpo físico son las que configuran la naturaleza mineral. En su cuerpo etéreo obran las que viven de modo imperceptible en el reino vegetal. Y en su cuerpo anímico moran las mismas fuerzas invisibles del reino animal. Se empieza entonces a comprender también a seres de índole diferente que tienen su existencia en los cuatro reinos de la naturaleza. Con ello se amplía la mirada espiritual sobre una multitud de otros tipos de seres inferiores y superiores que viven en el mundo circundante del hombre, sin que él pueda percibirlo sensorialmente. Ahora se refiere a aquellos de los mundos espirituales superiores que se han sacrificado y han descendido y son esos eh, seres elementales, invisibles, y también a esas fuerzas espirituales superiores que desde el mundo del espíritu también configuran nuestros reinos de la naturaleza, los constitutivos del ser humano y los reinos inferiores
que lo acompaña. Y en esto hay algo en la GA 240, creo que es, que tanto nombramos, el, eh, el mundo, los seres espirituales y su reflejo en el mundo físico, viene algo precioso, que cuando lo introduces en tu conciencia es maravilloso. Es tomar conciencia de todos estos seres y cuando miras, cuando tienes conciencia de cualquier cosa del mundo a nivel físico, etérico o astral, eh, y tomas conciencia de su esencia espiritual o de los seres espirituales que ahí están sacrificados, los liberas. Porque en realidad están ahí para que tú los liberes. Sí, No los liberas ostras. en el momento. Los que vas haciéndote consciente de ellos se van a liberar cuando tú te mueras. Es decir, Sí. imagínate, tú te mueres y de repente empiezan a salir del todo el mundo que ha interactuado contigo seres, ¡guau! Bien, por fin, nos volvemos a nuestra casa. Es un proceso de liberación. Lo habla en la GA 110 como un proceso de liberación de seres. Ujú. Tú miras con conciencia el ratón y aquí hay seres, aquí hay seres que los vamos a liberar. Es un ejemplo un poco chusco, pero imaginaros en un paseo por la naturaleza. Claro, es que todo depende del nivel de lo material a lo que nos acerquemos, pero claro, cuando te acercas, yo ya lo he dicho alguna vez, yo cuando miro el limonero que tengo en mi patio, yo ya no lo veo igual. Cada día veo los limones y digo, y ahora están ahí creciendo tan poquito a poco y dice uno, hay que ver cómo va creciendo, cómo va poquito a poco. Sí. Y cuando la gente abraza árboles, porque para obtener energía, la energía que estás obteniendo es la alegría de esos seres que estás liberando al considerar que un árbol es más que el ser físico, si te puede transmitir una energía sutil, ¿no? Bueno, hoy he visto una cosa, la voy a compartir ahora en el grupo, porque me ha saltado una cosa en Instagram que es chulísima al hilo de lo que está diciendo Zulí. Un colega con un aparato de medición de energía electrostática de unos cables de alta tensión que estaban pasando por una zona, el tío se pone debajo de un árbol y Sí. se pone a cero el aparato. Lo hace en directo. Voy a mandar el reel de Instagram ahora, lo tengo guardado. Os lo voy a mandar para que veáis. Fuerte, ¿eh? Pues yo lo veía, hay muchas cosas de estas que dice, bueno, yo sé, ya hay muchas cosas de estas que en el mundo en el que estamos que lo pongo todo un poco Sí, sí, en cuarentena. eh, Sí, en cuarentena. Sin en duda. cuarentena, eso que no me salía. Pero la verdad es que me ha resonado un montón, porque he dicho, digo, ostra, y el tío se ve ahí paseando con el cacharro, se mete debajo del bosque, mira lo que pasa aquí debajo del bosque, no, debajo de un árbol súper grande por el que pasan unos cables de alta tensión con una torre. Ajá. Y alucinante, se pone a cero, Joder. se pone a cero. Está chulísimo. Os lo voy a buscar y os lo mando. A ver, una cosilla. Yo lo que decía antes, en este tema de la constitución, ¿no? Del ser humano, que tiene una parte mineral, una parte vegetal, una parte anímica, que está constituida por entidades de estas regiones. Eso es lo que me pareció que había una relación, ¿no? Las relaciones espirituales que igualmente en un momento dado empiezan a retraer de la persona que deja el cuerpo y se descompone su cuerpo y su naturaleza, pues a la hora de esto que estamos viendo aquí es como una forma de constitución, ¿no? Tenemos la parte física que es mineral, la etérica que tendría los aspectos vegetativos, ¿no? De crecimiento, la de animal con el tema de anímico en el sentido de tipo de emociones, por decirlo así. Y, y por ejemplo, esta parte cuarta, ¿no? Esa región cuarta que tiene que ver con el reino en el que
las entidades constitutivas están formando la parte racional del hombre. Ya, Eso es lo pero que yo había visto. Sí, sí, perfecto. Ha ido avanzando perfectamente en todo ese proceso hasta llegar a introducir el pensamiento, que es puro espíritu, condensado en nuestro mundo a través de un órgano que es el cerebro del ser humano. Pero lo que yo relaciono es eso, ¿no? Que esas regiones espirituales en un momento dado son las que cogen el ser humano y lo van desintegrando, pero que también son las que en un momento dado forman el ser humano, porque cada parte la constituye un reino de elementales que pertenecen a una región determinada espiritual. Ya, ya tú dices a ¿No? cómo a cómo el hombre vuelve a la tierra constituyendo todos esos eh, partes constitutivas que tú acabas de nombrar ahora, ¿verdad? Claro, es decir, Ya, para que se me formen los huesos necesito a los entes sí, que se encargan de eso y que pertenecen a las regiones como más bajas de la sí, parte espiritual. Luego necesito a la parte vegetativa, necesito mm, de la región etérea, mm, después de la anímica y por último de esta parte racional, bueno, no sé exactamente si sería ese nombre, que serían y pertenecen a esas regiones donde en un momento dado también son los que nos se encargan de descomponernos, vaya, sí. algo de esto. Sí, Ok. sí, y es verdad, y eso se desarrolla también en esas esferas del espíritu y en todas las regiones inferiores también por las que hemos pasado hasta llegar a esas superiores, pero en un momento diferente según la manera que podemos explicárnoslo, como también nos lo dice la antroposofía, que Rudolf Steiner le llama la medianoche cósmica. Una vez que ya se ha configurado todo lo espiritual, todos los frutos en el mundo espiritual superior, en el espíritu, ahora hay un descenso desde arriba hacia abajo en sentido inverso. Pues, por esfera planetaria, pues sería al revés, ¿no? Es Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, donde recogemos el karma y encarnamos. Y eso es lo que se le llama la medianoche cósmica, el sentido inverso, y ahí es donde todos esos frutos que se depositaron en el espíritu tienen que ver con la configuración de estos cuerpos constitutivos del ser humano conforme a la nueva misión que tiene en la Tierra. No sé si habías tú, eh, si te Sí, 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 encaja. eso también, ¿no? Sí, eso también. Vamos a terminar de leer para que José Antonio se vaya tranquilo. Sí, porque me iba a salir ya. Con ello se amplía la mirada espiritual sobre una multitud de otros tipos de seres inferiores y superiores que viven en el mundo circundante del hombre, y sin que él pueda percibirlo sensorialmente. El espíritu del pueblo, por ejemplo, es una entidad que conforma su cuerpo con la sustancia del mundo anímico de las almas de un pueblo. Es como una nube en la que viven los miembros de un pueblo, cuyas acciones salen a la luz en el alma de los seres humanos implicados, pero sin que procedan de ellos. Pero los que poseen facultades de visión espiritual perciben a esos seres y pueden describirlos, y también a las especies inferiores de esos seres, que se describen como salamandras, silfos, ondinas, gnomos. Está claro que esos seres no pueden ser visibles a los ojos sensoriales, porque son seres que carecen de cuerpo sensorial. La superstición no consiste en que se considere reales a esas entidades, sino en creer que se manifiestan de manera perceptible a los sentidos. El error es negar el espíritu por negar la imagen sensorial. A esto me refería antes. El hombre así percibe y convive con todos estos seres cuando abre el ojo y el oído espiritual para ellos, y con ello empieza a entender muchas cosas que hasta entonces solo podía contemplar sin entenderlas.
Maravilloso. Ahora vienen aplausos, musiquita, violines, guau. José Antonio, un momentito ¿Qué? antes de irte hablando de algo muy interesante y significativo de la biografía que te produce la biografía es que esas noches oscuras del alma, ¿eh? Por muy potentes que sean, le encuentras un sentido y además positivo. Eso os lo aseguro. Sí, no me cabe duda. Se te nota en la mirada, como dice la canción. Se te nota Sí. en la mirada. Muy enamorada. Porque ha habido Muchas una gracias, chicos. diferencia, ¿eh, Yo me Ana? marcho. Yo Nos que un vemos el lunes. poco, yo que un pelín he seguido tu proceso último, se te nota en la mirada, Ana. ¿A mí? Sí, ¿Así? a ti, a ti. Se te nota en tu semblante, en tu actitud, en tu todo. O mira que estoy metida en un fregado. Ya, 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 ya. En tu noche oscura, pero le estás sacando frutos. Sí, sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Maravilloso. Bueno, Pepe, Susana, Sí, sí, por mí estupendo, vaya. es una forma de explicarnos todo, pero que tiene mucho sentido y luego vengas con la mochila que vengas, de haber recorrido caminos de religiosos, espirituales, de desarrollo personal, encaja con cualquiera y no hay que abandonarlo. Es eso quizá para mí es lo que le da un mayor sentido de verdad y no de verdad, sino de camino real y verdadero que te puede influir desde tu propia autoeducación y autocomprensión de todo lo que vemos, no desde una imposición ideológica, religiosa, de una interpretación concreta, sino de una, como que te abre unos sentidos de comprensión de una manera directa. Para mí, es que está, se cortó un segundo. Que para mí Para mí lo más lo impresionante es impresionante es la profundidad la la profundidad profundidad con la que o sea, utiliza, con la que lleva a cabo el el entendimiento entendimiento de de cualquier cualquier aspecto. aspecto. Pepe, estás tú hablando y se te está oyendo por el teléfono de Susana. Sí, algo está pasando. ¿Cómo se ahí os hemos pillado, eh? Muy cerquita que está ahí. Es eso, ¿no? O sea, que yo lo que veo es una profundidad que en ningún sitio se encuentra. Por ejemplo, cualquier persona que no se acerca a estos temas, pues resulta que lo que tiene en su mente son una serie de conceptos que ha oído por ahí yo qué sé, en cualquier sitio, ya sean religiosos, sea la televisión, donde quiera que sea. Y esa es la idea con la que se queda. Luego tú, pues, profundiza en algún otro aspecto de otra persona, que, pues, yo qué sé, se mete en el tema de la mente o otra persona se mete en el tema de las creencias inconscientes. Y bueno, ahí pues, también hace su profundización. Pero hasta este nivel de llegar a conocimientos que, que no están, que no son perceptibles y describírtelo con esa precisión, con esa coherencia, es lo que Mm, yo creo que tiene todo esto, ¿no? mm. Sí, la cosmovisión, que no deja nada suelto, está todo hilado. Mm. Y por algo se le ha llamado antroposofía, porque es una antropología, realmente te explica el proceso evolutivo del ser humano y de el mundo terrenal y del mundo, que eso lo vamos a ver en el próximo libro, que eso ya es, vamos, guau, increíble. El capítulo cuarto ya es para, madre mía, para toda una vida. Y además le llamó Rudolf Steiner que ciencia espiritual porque realmente
es como que hay demostraciones, hay una hipótesis, hay un desarrollo y una conclusión al hilo de algo objetivo. No solo, a pesar de no poder verificarse con los sentidos todas estas cosas, pero hay una serie de evidencias, igual que en la ciencia, indirectas, porque nadie ha visto un electrón, nadie ha visto un protón ni un bosón, eh, pero hay evidencias por métodos indirectos y igual aquí, es un método científico. Nadie ha visto al espíritu del pueblo, nadie ha visto el cuerpo etérico, pero es más que claro que hay vida y que por la noche se queda, y un cuerpo astral que por la noche no está porque estamos inconscientes, entonces ahí falta algo. Entonces, ¿eso que falta qué es? Bueno, pues le llamamos astral, venga. ¿Le puedes llamar tú como te dé la gana? Vale. Pero ese algo está ahí. Como en cualquier Incluso, ciencia adoptamos un convenio de signos para entendernos. Oye, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el yo, Bueno, sí, Pepe. sí, sí, oye, incluso hoy hablando del espíritu del pueblo, eso que, bueno, uno ha podido oír o llegar un poco a vislumbrar de que el inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo de la humanidad, el inconsciente colectivo de una localidad, el inconsciente colectivo familiar, ¿no? Pero tal como aquí lo integra, como dentro de las regiones con entidades que se encargan de llevar a cabo este tipo de funciones, ¿no? También has oído algo por ahí de que existen los gnomos, pero integrarlo tan completamente es lo que es flipante. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y es lo que toca. Yo creo que sí, que realmente este tipo de comprensión es lo que en el futuro esto será algo normal y la gente ni siquiera tendrá que hablar de esto, sino que lo tendrá tan interiorizado como hoy nosotros tenemos interiorizado el uso de la tecnología para comunicarnos. Pues nos miraremos y sabremos vernos, por así decirlo, nuestro aura. De hecho, ya muchas veces intuimos, ¿no? Cuando una persona nos atrae porque anímicamente nos transmite buena energía, ¿no? Ya estamos teniendo esas capacidades que antes la gente ni se lo planteaba, ¿no? Era bueno o malo por lo que hacía, pero no antes de que hicieras nada podías percibir el yo ajeno. Igualmente cuando no transmite muy malas vibraciones. Sí, exacto. Mm. Sí, para mí Quita eso. Para mí bueno, lo que más me gusta, ¿no? De todo esto, como decía antes José Antonio, que él ve el limonero, ¿no? Y ya ve, el otro día me invitó una amiga, bueno, que tiene una terraza muy bonita con muchas plantas, y tuvimos allí una reunión de 4 o 5 personas, y yo no sé, yo es que parece que me poseyeron las plantas. Y Pepe estaba enfrente de mí y no sé, tenía un sueño y una cosa, y es como, y estábamos hablando un poco también de estos temas, ¿no? Pero yo estaba más en lo que sentía allí rodeada de tantas plantas y es que no sé ni cómo explicarlo. Sí. Sí, 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 no, es difícil de explicar porque estás percibiendo el espíritu, estás percibiendo Mm. no la belleza que se palpa, sino la, lo sutil que te transmite los seres que ahí actúan para que esa belleza sea el reflejo de su naturaleza invisible. Mm. Incluso cuando estamos así de viaje, ¿no? Para mí también es muy importante que, no sé, yo a lo mejor iba ante algún sitio, ¿no? Y me sentía más extraña o me sentía, pero ahora esté donde esté, es como que estoy con él, no sé, como es que, como que me meto, ¿no? Es como hablábamos antes, ¿no? No sé cómo explicarlo. No sé, como que me meto, ¿no? En su cultura, soy uno de ellos, ¿no? Sí, ujú. Sí, porque claro,
te sientes parte de ello porque también está en tu interior. Mm. Así que nada, muy bien. Muy bonito. Bueno, y Teresita y Ana, bien, ¿no? Ana y, y Ana. Sí, yo tenía la costumbre siempre, bueno, yo vivo rodeada de árboles y de plantas, pero cuando subía al monte siempre tenía la costumbre de abrazar los árboles y ahora, ahora ya lo voy a ver de otra manera diferente, cuando Fíjate, abrace los árboles. ahora Ahora te saben, abrazan a ti, Ana. exacto, Ellos esa a Sí, ti. es muy buena, sí, sí, exacto, esa es la diferencia, es un punto cualitativo. Sí, sí, Qué bueno. porque yo también abrazo a los árboles, pero digo, ¿qué tengo que sentir? No, no sé, Ah, cuánto tiempo bueno, tengo que pues estar pasando aquí, pero bueno, ahora sí, ya lo veo de otra manera y voy a experimentar. qué bien. Bueno, pues yo creo que lo podríamos dejar aquí, si os parece, releyendo, porque nos va a dar mucho más sentido al hilo de todo lo que hemos leído y descansamos un poquito sí, ya y nos lo llevamos todo esto al sueño. Si es que no tenéis algo más que poner ahora por delante y si os parece bien que vayamos ya a... Sí, además, si son las 9:30, no ha pasado el sí, tiempo. sí, sí. Uf, yo creía que por eso Antonio lo hemos retenido aquí vilmente. Pues vamos a ello. Voy a sacar... Bien, pues aquí lo tenemos. Sí, fijaros, ¿verdad? Aumenta el poder de los sentidos en alianza con el crear de los dioses. Se refiere a la época del año en el que el crear de estos seres espirituales de las regiones superiores a través de la materialización de la exuberante naturaleza de la época estival, eh, está ahí, lo que hemos estudiado ahora mismo, ¿no? Y reduce la fuerza de mi pensar a un estado aletargado de sueño, como que el pensar se convierte en ensoñación, como que no puedes pensar tan intelectualmente ante tanta belleza, como que intuyes que hay algo más que es el espíritu. Y claro, ahí ahora viene lo que hemos estudiado de los seres elementales. Cuando un ser divino quiera unirse con mi alma, el pensar humano debe acomodarse silencioso al estado de ensoñación. Es decir, debemos de empezar a percibir ese espíritu que hay en cada cosa del mundo de una manera intuitiva, en un soñar despierto. Y el siguiente
olvidando mi propia voluntad, el calor del mundo, anunciando el estío, me colma espíritu y alma. Es como que el trabajo está hecho en este proceso del brotar, del florecer, de la luz, de Dios mío, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es que no lo tengo ni que pensar, es que lo estoy viendo. Cada día está cambiando. Estos espíritus que se han sacrificado en la forma, en el crecimiento, en la reproducción, en lo anímico de los animales, en la berrea, en el apareamiento, en el... Madre mía. Y a perderme en la luz me invita a la visión del espíritu. Y mi intuición me anuncia poderosa. Piérdete para volver a encontrar, para volverte a encontrar. Déjate llevar. Porque así te encontrarás a ti mismo. Es decir, la máxima de los misterios. Hombre, conócete a ti mismo en cuerpo, alma y espíritu, con la oportunidad que te da la naturaleza de mostrarte el cuerpo, el alma y el espíritu que vive en ella. Bueno, Bueno, pues nada, un placer estar con vosotras igualmente, Sí. buenas noches y hasta muy Buenas noches. prontito. y gracias a Todos, todos. muchas gracias. A vosotros. Gracias. Chao, buenas Chao. noches. Adiós.